Buenos días, yo soy el doctor Conrado Rivadeneira y les voy a dar la clase de traumatismo encefalocraneano. Los objetivos de esta clase son, fundamentalmente, ustedes tienen que comprender la clasificación de TEC según la escala de Glasgow. Eso es muy importante porque ya vamos a ir viendo que es la forma más rápida y más fácil de clasificarlo los traumatismos encefalocraneanos. Saber diferenciar las lesiones primarias de las secundarias, saber la fisiopatología de las distintas lesiones y saber el tratamiento de las diversas lesiones que vamos a ir viendo durante la clase. Ahora bien, la definición de traumatismo encefalocraneano es: el traumatismo encefalocraneano es la entidad generada por la transmisión abrupta de una energía cinética al cráneo y su contenido. Esta es una definición del libro. Ahora, nosotros tenemos que saber que un traumatismo encefalocraneano es todo traumatismo en la cabeza, o sea, en el cráneo, que puede repercutir en el encéfalo. ¿Es importante? Es muy importante, porque tiene una gran frecuencia, sobre todo en nuestro medio, tiene una altísima mortalidad y requiere de decisiones diagnósticas y terapéuticas rápidas. Siempre o casi siempre están asociados a politraumatismo con mayor o menor gravedad y asociado en un 60% a traumatismo raquimedular. Es la primera causa de muerte en la población jóvenes en los tiempos de paz. Es la tercera causa de muerte en toda la población y es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea e hipertensión endocraniana. Ahora bien, no necesariamente tenemos que hacer una búsqueda muy exhaustiva para darnos cuenta cuál es la problemática y sobre todo en nuestra provincia. Y abrimos cualquier día de nuestra provincia y vemos, Tucumán es la tercera provincia con más incidentes de muertes por accidentes de tránsito. Fallecieron 9 motociclistas en los últimos 3 días. Sin conciencia, la moto se convierte en un arma mortal, sobre todo en nuestro medio, que andan sin casco. Después, 7 de cada 10 motociclistas que sufren un accidente están alcoholizados. O sea, vamos viendo que es una problemática difícil de tratar y de muy alta frecuencia. Y miren cuál es la principal causa. Se estima que en Concepción se venden unas 1.200 motos por semana. Eso estamos hablando desde el año 2016. Ahora posiblemente haya bajado un poco. Y después, lo que vemos todos los días cuando nosotros salimos a la calle. Una moto, 5 personas en una moto, o sea, ya no es una moto que es para una, como mucho 2 personas. Esto ya es un medio de transporte público, más o menos. Y una sola persona, el último, va con casco. Lo cual, esto posiblemente tiene un accidente, todos van a terminar internados y con severas consecuencias por su traumatismo de cráneo. Ahora bien, la clasificación, nosotros hemos dicho que íbamos a ver una clasificación de acuerdo a la escala de Glasgow. La escala de Glasgow nos permite evaluar el estado neurológico de una manera rápida y sencilla. Ahora vamos a ver de qué se trata la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es una escala que mide el estatus neurológico y depende de 3 variables que son apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Ahora, estas distintas variables tienen distintas respuestas y tienen distintos puntajes. Lo que tenemos que saber en esta pequeña introducción es que el puntaje mayor es de 15 y el puntaje menor es de 3. Así, visto, la escala de Glasgow pareciera ser como muy compleja, pero vamos a tratar de que sea más comprensible. Y aquí tenemos la escala de Glasgow en imágenes. Respuesta ocular. Si tenemos una respuesta ocular espontánea, es igual a 4, o sea, su máximo valor. Si tenemos una respuesta a la voz, es igual a 3. Si tenemos una respuesta al dolor, nosotros estimulamos al paciente en el esternón o en la mandíbula o en los nervios supraorbitarios y tiene una respuesta de apertura ocular, es 2. Y si nosotros lo estimulamos al dolor o a la voz y no tiene respuesta, es 1. Ahora bien, con respecto a la respuesta verbal,
Cuando nosotros le hacemos una pregunta y nos contesta en forma orientada, es 5. Ahora, cuando nosotros hacemos una pregunta y el lenguaje es desorientado o confuso, como estamos viendo en esta imagen que le pregunta el año y dice cualquier otro año, es 4. Cuando nosotros le hacemos una pregunta y tiene palabras inapropiadas o un lenguaje inapropiado, es 3. Cuando nosotros hacemos una pregunta y solo se escuchan ruidos incomprensibles o ruidos guturales, es 2. Y cuando nosotros hacemos una pregunta y no tiene respuesta, es 1. Y ahora vemos en cuanto a la respuesta motora. Si nosotros le damos una orden y obedece, es 6. Si nosotros lo estimulamos y localiza el dolor, es 5. Si nosotros estimulamos y retira el miembro, es 4. Ahora, cuando nosotros estimulamos y tiene una respuesta anormal de flexión bilateral, es 3, que es de decorticación. Cuando lo estimulamos y tiene una respuesta de extenso pronación de los miembros, es 2, o sea, un signo de cerebración. Y cuando no tiene respuesta, este es 1 y es muy grave el paciente en esos casos. Recuerden siempre que la respuesta motora se la toma con la mejor respuesta del paciente, o sea, con el hemicuerpo que mueve. Ahora bien, nosotros ya sabemos cómo es la escala de Glasgow, entonces con la escala de Glasgow nosotros ya podemos empezar a clasificar al TEC. Y lo clasificamos como TEC o traumatismo encefalocraneano severo, que es igual o menor a 8 puntos, TEC moderado, que va de 9 a 13 puntos, y el TEC leve, que va de 14 a 15 puntos. Veamos ahora TEC leve. Es un TEC con bajo riesgo de injuria. Estos pacientes por lo general lo tenemos en observación 6 horas en la guardia o lo internamos cuando los síntomas leves persisten por más de 6 horas, cuando hay fractura de cráneo o cuando hay una imposibilidad de cuidado adecuado en su domicilio. El TEC moderado y severo es un TEC con moderado y alto riesgo de injuria. Fundamentalmente, controlar el ABC, efectuar examen neurológico reglado cada hora o cada 2 horas de acuerdo al estado del paciente. Necesita una resolución quirúrgica precoz si tuviese alguna lesión en la tomografía. Ya vamos a ir viendo las distintas lesiones. Y en caso de que el Glasgow sea menor o igual a 8, hay que colocar una presión, un monitoreo de presión intracraneana. Y obviamente si tiene un Glasgow menor a 8, también el paciente tiene que estar intubado. Los exámenes complementarios. El examen complementario fundamental, el gold estándar, es la tomografía de cerebro sin contraste y con ventanas óseas. Ahora, ¿cuándo no es necesario realizar una tomografía? Cuando no tuvo pérdida de conciencia, cuando tiene un examen neurológico normal, cuando no tiene ni cefalea, ni náusea, ni amnesia, ni mareos, cuando no tiene factores de riesgo, y los factores de riesgo son que sea anciano, que sea un niño pequeño o que esté anticoagulado, y cuando no esté bajo efectos de alcohol o de droga. O sea, fundamentalmente en el TEC leve. Ahora, ¿cuándo solicitar un ataque de cerebro? Cuando hay una historia de pérdida de conciencia, cuando hay una confusión mental, cuando hay signos neurológicos focales, cuando hay un deterioro neurológico progresivo o cuando hay una intoxicación con alcohol o drogas. A esto no está escrito aquí, pero yo le agregaría, siempre que tengamos una lesión en cuero cabelludo por un traumatismo, hay que hacerle una tomografía de cerebro. Cuando realizamos una nueva TAC cerebral, la repetimos a las 24 horas si no presenta mejoría el paciente o si se mantiene igual, y repetimos inmediatamente si deteriora después del estudio. Hayan pasado 10 minutos, 20 minutos, 1 hora o 3 horas. Si deteriora el paciente después que le hicimos la primera tomografía, hay que repetirla inmediatamente. ¿Y todas las tomografías para qué nos va a servir? Para que nosotros podamos ver
las lesiones primarias, que son las causadas por el efecto directo del impacto, y las lesiones secundarias, o sea, son consecuencias del impacto inicial, la hipoxia, la ruptura de arteria, de vena, etc. Ahora bien, lesiones primarias. Las lesiones primarias, a mí siempre me gusta ordenarlas desde afuera, o sea, desde la superficie hacia adentro. Y entonces, ¿cuáles son las primeras que vamos a tener? La primera es la herida de cuero cabelludo, o sea, la lesión de cuero es una lesión primaria. La fractura de cráneo es otra lesión primaria. La conmoción, que la conmoción es una lesión primaria en la cual no hay una alteración del estado neurológico, el que es pasajero, que no dura más de 4 o 5 horas, y que si nosotros le hacemos una tomografía no hay una lesión anatómica demostrable. Esa es una conmoción. Después tenemos la contusión, que pueden ser isquémicas o hemorrágicas, ya la íbamos viendo mientras vayamos desarrollando la clase. Después tenemos el daño axonal difuso y la lesión de los nervios craneanos, como por ejemplo el sexto nervio craneano. Las lesiones secundarias, tenemos el edema cerebral por ruptura de la barrera hematoencefálica, tenemos el hematoma extradural, el hematoma subdural, la hemorragia subaracnoidea y el hematoma intracerebral. Ahora bien, nosotros ya sabiendo cuáles son las lesiones primarias y secundarias, lo mejor va a ser que la vayamos viendo y conociendo a través de los casos clínicos, así nos vayamos familiarizando. Hematoma extradural. Para que yo tenga un hematoma extradural, sí o sí tengo que tener una fractura de cráneo. Ya vamos a ver por qué. Se produce por una ruptura de la arteria meningia media o de sus ramas. Tiene en el examen lo que se llama intervalos lúcidos, o sea, el paciente tuvo el traumatismo de cráneo, puede tener o no una pérdida de conciencia momentánea, se despierta, conversa, interactúa y luego tiene un deterioro brusco del estado neurológico. A veces hasta entran acompañándolo al que iba con él o con quien tuvo el accidente al hospital, y ahí tienen el deterioro brusco. Eso sí, hay que tenerlo muy en cuenta porque es de resolución inmediata y le salvamos la vida al paciente. En la tomografía la vamos a ver como toda sangre, hiperdensa y de una forma biconvexa. Ahora bien, veamos. Cuando decimos la arteria meningia media es la que irriga toda la meninge. Aquí tenemos un preparado donde está sacada la calota craneana del hemicráneo derecho y podemos ver la dura madre junto con su arteria meningia media y con las ramas de ella. ¿Por qué decimos que para que haya una ruptura de la arteria meningia media tenemos que tener sí o sí una fractura de cráneo? Por esto, aquí podemos ver una bóveda craneana por dentro y vemos cómo la arteria meningia media forma canales en el hueso. O sea, la única forma de que esa arteria se lacere es habiéndose producido una fractura de cráneo. Bueno, habiendo visto esto, ahora vamos a pasar a los casos clínicos, así nosotros vamos interactuando y vamos conociendo un poquito más cómo van a ser los pacientes que nos van llegando y empecemos desde ahora a clasificarlo a los traumatismos de cráneo y cuál es la conducta que vamos a tener. Este caso, por ejemplo, varón, 19 años, motivo de consulta, TEC, accidente de moto sin casco. Esto se va a repetir, esto es una constante en nuestro medio. Al examen neurológico, paciente con Glasgow de 7 en 15, anisocoria por midriasis derecha. Paciente de 7 en 15, un paciente con qué TEC, es un TEC grave, o sea, es un paciente que lo primero que tengo que hacer es hacerle el ABC, intubarlo y lo antes posible, y recién lo paso al tomógrafo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Una tomografía. Y aquí, en esta tomografía, nosotros podemos ver que
En la región frontal derecha se observa una imagen hiperdensa, biconvexa, que produce desviación de línea media y compresión del ventrículo homolateral. Acuérdense que nosotros pedíamos tomografía de cerebro sin contraste con ventana ósea. ¿Por qué? Porque nosotros lo que no veíamos en la ventana parenquimatosa lo estamos viendo aquí, que en la ventana ósea vemos la fractura en el cráneo, que es la que produjo el hematoma subdural, el hematoma extradural. ¿Y la midriasis? ¿Por qué tiene la midriasis derecha el paciente? Ya estamos viendo que tiene una lesión del lado derecho y tiene efecto de masa, que comprime el ventrículo ipsilateral y desviación de línea media. Y entonces, ¿cómo es esa midriasis? ¿Cómo la evalúo? Fundamentalmente, lo primero que tengo que hacer es, si el paciente está en coma, levantarle el párpado y voy a ver que hay una midriasis paralítica que no va a responder a la luz, con un ojo que está desviado hacia afuera y hacia abajo. Y nos preguntaremos, ¿y por qué es esto? Muy fácil, porque el hematoma extradural está produciendo compresión sobre el cerebro y el uncus del temporal se hernia a través del tentorio y del tronco cerebral y comprime la salida del tercer par craneano en su salida en el mesencéfalo. Para que se entienda mejor, aquí nosotros tenemos un corte con el cerebro visto desde abajo. Aquí tenemos el uncus del temporal y miren por dónde viene el tercer nervio craneano. O sea, cuando yo a esto le imprimo una presión, esto se va a venir hacia línea media y va a golpear y va a lesionar al tercer nervio craneano, como así también al mesencéfalo, y por eso no solamente muchas veces tienen el tercer par craneano, sino también tienen una lesión neurológica, o sea, una hemiplegia contralateral. Ahora, ¿qué hacemos con estos pacientes que tienen hematoma extradural? Cirugía, urgente, lo antes posible, es la forma que nosotros le vamos a salvar la vida al paciente, porque estos son pacientes que si nosotros lo agarramos, lo operamos a tiempo, son pacientes que pueden estar 24, 48, 72 horas internados y pueden ir caminando a su casa. Entonces, no se olviden, hematoma extradural, cirugía urgente, es una urgencia neuroquirúrgica. Se hace, obviamente, se hace un colgajo de piel y de músculo, y cuando llegamos al hueso, miren el tamaño que tenía esa fractura. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que levantar esa plaqueta ósea para evacuar el hematoma. Vamos a ver, levantamos la plaqueta ósea y miren el hematoma que había abajo. Nosotros evacuamos ese hematoma, coagulamos la arteria meningia media, le evacuamos el hematoma, ahí está la arteria, ya está coagulada, y volvemos a fijar la dura madre hacia el hueso, o sea, volvemos a que ese espacio que se hizo real vuelva a ser virtual y podemos reponer el hueso. Espero que haya quedado claro que el hematoma extradural es una emergencia neuroquirúrgica. A ver, veamos otro caso. Mujer, 29 años. Motivo de consulta, TEC, accidente de moto sin casco. Otra vez. Examen neurológico, paciente con hallazgo de 14 en 15. 14 en 15. O sea, estamos hablando de un TEC leve. Pupilas isocóricas y reactiva y aliento etílico. ¿Qué hacemos con este paciente? Quedamos que los TEC leves no se hacían tomografía, se controlaban 6 horas en la guardia. Pero aquí tenemos algo que es muy importante, aliento etílico. ¿Qué dijimos cuando un paciente está bajo efecto de alcohol o de droga? Tomografía. Y obviamente hicimos una tomografía. Aquí podemos ver un hematoma extradural pequeño. Aquí en la ventana ósea vemos la fractura del cráneo.
aquí en el corte coronal, sí, no es tan pequeño, se ve la fractura, pero en el paciente 14 en 15 se decidió esperarla y ver cómo evolucionaba. Por ahí se resolvía y no había que operar. Pero a las 12 horas del ingreso empieza con cefalea, deterioro del sensorio, de un Glasgow 14 pasa a un Glasgow de 11 y empieza con una anisocoria del lado derecho por una midriasis del lado derecho. ¿Qué tenemos que hacer con un paciente? Si hace 12 horas le hemos hecho la tomografía. En este caso es con el caso en que tenemos que repetir inmediatamente la tomografía. Y obviamente eso hicimos. Miren cómo creció el volumen del hematoma, ¿sí? A prácticamente el doble. Obviamente este paciente se operó, operado a tiempo, anduvo bien y a los 4 o 5 días estuvo en su casa. Ahora, veamos. Otra entidad, otra lesión secundaria. Hematoma subdural. A diferencia del hematoma extradural, esto es por sangrado venoso. Y el sangrado venoso es por las venas, puentes que van desde el cerebro a la dura madre. Casi siempre está acompañado de un cerebro contuso. Es mucho más grave que el hematoma extradural. Tiene un 50% de mortalidad. En la TAC lo vemos como una semiluna. Ya no lo vemos como una lente biconvexa. Ahora lo vemos como una semiluna y pueden ser agudo o subagudo, que va a depender de la evolución, y crónicos. A ver, vamos a ver un caso. Varón, 33 años, TEC, moto sin casco nuevamente. Examen neurológico, paciente con un Glasgow de 5 en 15 y una midriasis izquierda. Otra vez, paciente con un TEC grave. Está, aparte en el examen clínico, está con una contusión pulmonar bilateral, lo que hablábamos, que la mayoría está acompañado de politraumatismo, ya está intubado y en NRM. ¿Qué hacemos con este paciente? Tomografía, obviamente. Y aquí podemos ver la lesión hiperdensa, ¿sí? En forma de semiluna que comprime frontotemporoparietal, parieto occipital, que comprime el ventrículo lateral, el ventrículo ipsilateral y produce desviación de línea media. Miren más arriba, donde el hematoma es más grande todavía, vamos a ver en los cortes coronales cómo el ventrículo lateral está prácticamente del otro lado. ¿Qué tenemos que hacer con este paciente? Operarlo de urgencia, lo antes posible, sin olvidarnos que por debajo vamos a encontrar un cerebro contuso, con lo cual la mayoría de las veces no solamente vamos a tener que evacuar el hematoma, sino que vamos a tener que realizar una craniectomía descompresiva. Ya vamos a ir viendo adelante cómo son las craniectomías descompresivas y cómo se realizan y en qué caso. Pero este es uno de los casos en los cuales nosotros tenemos que realizar una cirugía de urgencia y una craniectomía descompresiva. Veamos otro caso. Varón, 73 años. Motivo de consulta: cefalea, mareos, hemiparesia leve derecha. Hemiparesia leve que no nos sabe relatar el paciente si empezó ahora de golpe, si ya la venía trayendo y ha ido empeorando. En los antecedentes tiene un TEC leve hace 2 meses. Hace 2 meses un TEC leve, me golpeó con una ventana, no es muy claro. Y en el examen neurológico tiene un Glasgow de 14 en 15 y pupilas isocóricas y reactivas. ¿Qué hacemos con este paciente? Primero, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de este paciente? O es un ACV, ¿sí? Un ACV que no es de gran magnitud, o nosotros debemos de pensar que esto puede ser un hematoma subdural crónico. ¿Qué hacemos con este paciente? Le pedimos una tomografía, obviamente, y aquí vemos tomografía axial de cerebro sin contraste, vemos una lesión frontoparietal hipodensa con respecto al parénquima, ¿sí? En forma de semiluna que comprime el parénquima subyacente, pero
prácticamente no produce desviación de línea media. Vamos a ver en el corte coronal. Miren, el tamaño de la lesión es hipodensa, prácticamente no produce desviación de línea media ni colapso ventricular. Y ustedes dirán, ¿y por qué se ha producido y ha llegado a semejante tamaño? Bueno, lo que pasa en estos casos, en los hematomas subdurales crónicos, es que generalmente hay un pequeño sangrado, ¿sí? Sangre aguda, y que al tener la sangre tener mayor poder, al tener proteínas, tiene mayor poder osmótico. Entonces va trayendo líquido del espacio subaracnoideo al espacio subdural. Eso se va produciendo en intervalos, o sea, se va produciendo en largo tiempo, no es agudo. Entonces el cerebro se va acompañando hasta que pierde su compliance. Cuando el cerebro pierde su compliance, ahí a pequeños cambios de volumen ya produce alteraciones neurológicas. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta clínicamente que el paciente tiene un hematoma subdural crónico en este caso. ¿Cómo se resuelve? 2 agujeros generalmente y se evacúa toda esa colección ya más líquida, ¿sí? Santocrómica, por la sangre que se fue descomponiendo. Entonces ya tenemos los metabolitos de la misma. Se lava y si hace falta, si queda muy abajo el cerebro, se deja un drenaje. Por lo general andan bien. Ahora, en resumen, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que saber de hematoma epidural y subdural? ¿Cómo diferenciarlo? Acuérdense, el hematoma extradural o epidural es una emergencia neuroquirúrgica. Se produce entre el hueso y la dura madre, tiene que tener una fractura en el cráneo y es de origen arterial. En cambio, el hematoma subdural se produce entre la dura madre y el cerebro, es por ruptura de las venas puentes entre la corteza y la dura madre. Bien, ahora vamos a ver lo que son las fracturas de cráneo, que también es una entidad muy común en encontrarnos en nuestra práctica diaria. Las fracturas de cráneo nosotros las podemos clasificar como lineales, comminuta, deprimida, que son las fracturas hundimiento de la calota, de la base, pero lo que es más importante para nosotros es poder saber si es una fractura abierta o cerrada. ¿Cuándo nosotros decimos que es una fractura abierta? Cuando se comunica la cavidad intracraniana con el exterior. O sea, yo puedo tener una fractura deprimida, una fractura hundimiento, en el cual el cuero cabelludo está intacto y eso va a ser una fractura cerrada. Ahora, si yo tengo una fractura hundimiento, una fractura comminuta y tengo una lesión en el cuero cabelludo, eso la transforma inmediatamente en una fractura de cráneo abierta. Y lo importante de saber si es fractura abierta o cerrada, porque las fracturas abiertas hay que operarla inmediatamente y sacarle todos los fragmentos óseos, suturar la dura madre si está abierta, limpiar toda la lesión para evitar futuros abscesos o infecciones. A ver, vamos a ver un caso. Varón, 24 años, TEC, agresión con objeto contuso. Examen neurológico, paciente con Glasgow de 15 en 15, o sea, un TEC leve. Pupilas isocóricas y reactivas, con herida frontal derecha. ¿Se acuerdan cuando pidieron una tomografía? No estaba escrita, pero yo le he dicho, siempre que vean una lesión en cuero cabelludo, pidan una tomografía porque posiblemente tengan una fractura por debajo de esa lesión. Tomografía y ya estamos viendo aquí una lesión. Obviamente con la ventana parenquimatosa no es lo ideal, pero ya estamos viendo de que hay una lesión en el hueso. Vemos el corte coronal y ya vemos la lesión en el hueso, ¿sí? Vemos este otro corte y vemos que está totalmente comunicado. Si aquí tengo una lesión en piel, la piel con la cavidad intracraneana. No necesariamente tiene que ser intradural, es intracraneana.
o sea, por dentro del cráneo. Veamos en la ventana ósea cómo se ven los fragmentos. ¿Sí? Aquí vemos los fragmentos y la fractura deprimida y vemos algunas burbujitas de aires en la cavidad intracraneana, lo que nos avala más todavía a decir de que tengo una comunicación entre el exterior y la cavidad intracraneana. Obviamente, como ya dije, esto va a cirugía, se sacan todos los restos óseos, si está la dura madre abierta se la sutura y se cierra la piel. Vamos a ver otro caso. Varón, 32 años, motivo de consulta TEC, accidente de auto, examen neurológico, Glasgow 14 en 15, pupilas isocóricas y reactivas y aliento etílico. Otra vez, ¿qué tipo de TEC tiene? Un TEC leve. Ahora, ¿qué hago con este paciente? Le tengo que hacer una tomografía porque tiene aliento etílico. Yo no sé si realmente está medio confuso o si va a empeorar por su intoxicación etílica o porque tiene algo neurológico. Hacemos una tomografía y nos encontramos con este hematoma extradural temporal derecho. Miren el hematoma, hay compresión, ¿sí?, del ventrículo ipsilateral, ¿sí? Miren el tamaño en la base del temporal. Entonces, ¿qué hemos dicho que hacíamos con los hematomas extradurales antes de que deterioren? Se opera, se evacúa el hematoma extradural y a las 48 horas, un poquito antes de la cirugía, empieza con cefalea intensa, luego náuseas, vómito y disminuye 2 puntos en la escala de Glasgow, más un EMI pared izquierda. Decimos, pero ya hemos sacado el hematoma, ¿qué ha pasado? Repetimos tomografía, obviamente, y acuérdense, ¿se acuerdan que hemos dicho que cuando hay contusiones hay que repetir a las 24 o 48 horas? ¿Por qué? Porque puede que no se la vea o puede que si hay una pequeña contusión se haya agrandado. Y aquí vemos cómo había una contusión que se agrandó. Miren el tamaño de la contusión temporal, intracerebral. Miren aquí se la puede ver mejor. Es, al ser sangre, pero es sangre con cerebro. Es como si fuera un moretón dentro del cerebro. Por eso es tan difícil, miren ahora de vuelta, es tan difícil tomar una decisión quirúrgica. La mejor decisión sería hacerle una craniectomía descompresiva, una ampliación de la dura madre y no tocar el hematoma, o por lo menos lo que venga del hematoma sale y después nada más. En este caso no hizo falta porque con tratamiento médico anduvo bien, se reabsorbió y el paciente se fue sin ningún problema. Mejoró inclusive su hemiparesia. Vamos a ver otro caso. Varón, 34 años, motivo de consulta TEC, accidente de auto, examen neurológico, paciente con Glasgow de 6 en 15, pupilas isocóricas reactivas, intubado en ARM. 6 en 15, o sea, es un TEC severo. ¿Qué tenemos que hacer inmediatamente? Una tomografía buscándole lesiones, ya sea un hematoma, edema, contusiones. Pues bien, le hacemos una tomografía de cerebro. En este corte no se ve nada, se ve bastante limpia la tomografía. Vamos subiendo en los cortes, vemos surcos, se ve surco, espacio subaracnoideo, línea media centrada, no hay compresión de ventrículos laterales. Entonces, bueno, por ahí estaba con sedación, lo han intubado rápidamente. Esperemos, le saquemos la sedación y veamos. Se retira la sedación a las 72 horas. El paciente continúa con los Glasgow de 6 en 15. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos esta situación? Porque en estos casos, y solamente en estos casos, nosotros tendríamos que pedir una resonancia magnética de cerebro. Acuérdense que la resonancia magnética de cerebro no es lo indicado en los traumatismos de cráneo. En este es el único caso. ¿Pensando en qué? En una lesión axonal difusa.
Y ya vamos a ver que es una lesión axonal difusa. Ahora veámosla en la resonancia. T1 no se ve nada. En el FLAIR yo veo una lesión hiperintensa, ¿sí?, en cuerpo calloso. En el T2 también veo una lesión hipointensa en cuerpo calloso. Y yo ya puedo decir, tengo una lesión axonal difusa. Ahora bien, ¿qué es la lesión axonal difusa o daño axonal difuso? Es el daño producido en la neurona por una aceleración y desaceleración brusca más una rotación, que produciría lesiones en cuerpo calloso y mesencéfalo. Ahora, nosotros tenemos el axón normal, se produce el efecto de aceleración y desaceleración más rotación, con lo cual se produce la lesión del axón. Ahora, nosotros sabemos que esto es durante el trauma. Postraumático, el axón no vuelve a recuperarse, con lo cual las lesiones van a quedar. Y es una entidad bastante compleja, sobre todo en el seguimiento del paciente. Por lo general son pacientes que quedan muy secuelados. Bien, por último vamos a ver el edema cerebral por TEC. El edema cerebral por TEC es un fenómeno dinámico. Hay que monitorarlos a intervalos regulares, cada hora, cada 2 horas, siguiendo por la escala de Glasgow y con TAC cerebral. Esto es muy importante. En este caso, el tiempo en el TEC es fundamental. Cada minuto que pasa son muchísimas menos neuronas que nosotros vamos a poder salvar. O sea, el objetivo central en el manejo del TEC es prevenir o revertir la isquemia cerebral. Cuando nosotros tenemos un edema cerebral, hay un aumento de la presión intracraneana. Esta presión intracraneana a mí no me permite que yo tenga una buena perfusión cerebral, con lo cual disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Ahora bien, ¿cómo hago yo para saber qué presión de perfusión cerebral tengo o si el flujo sanguíneo cerebral está produciendo una buena una presión de perfusión cerebral? Para eso yo tengo que presión de perfusión cerebral es igual a PAM menos PIC. PIC, presión intracraneana. Acuérdense lo que hemos dicho, todo paciente con Glasgow menor de 8, o sea, con un TEC grave, que no tenga ninguna lesión para operar, hay que ponerle una fibra de presión intracraneana. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento, en este caso de la hipertensión intracraneana por el edema cerebral? El objetivo es tener una presión intracraneana por debajo de 20 milímetros de mercurio o tener una PPC por arriba de 70 milímetros de mercurio. Esto es un sube y baja. Si me sube un poquito la PIC, yo le tengo que subir también la TAM para poder ir mejorando la presión de perfusión. Ahora, ¿cómo logro yo esto? Ya pudiendo medir la PIC, pudiendo medir la PAM, yo, primero, el paciente lo tengo que poner con la cabecera entre 30 y 45 grados. ¿Por qué? Porque de esta forma yo disminuyo el retorno venoso sanguíneo al cerebro, o sea, disminuyo la presión dentro del cerebro. Hay que tenerlo sedado para poner a relajar ese cerebro. Si tengo un drenaje intraventricular colocado, le saco el líquido cefalorraquídeo. Si no, si no se puede, no intento poner un drenaje porque voy a terminar haciendo más lesión en el cerebro. Ahora, el manitol, la furosemida es fundamental para ir sacándole líquido, disminuyendo el líquido cefalorraquídeo. La hiperventilación, solo de a pulso o de a rato, no se hace en forma continua, y los inotrópicos si fuese necesario para poder mantener una buena PPC. Si yo con esto no llego en las primeras horas a mejorarlo al paciente, sí o sí tengo que realizar una cranectomía descompresiva. A ver, veamos casos clínicos. Varón, 27 años, motivo de consulta, politraumatismo TEC por accidente automovilístico. Examen neurológico, paciente con Glasgow de 5 en 15, pupilas isocóricas hiporreactivas. Al examen neurológico, intubado, ya llegó intubado, en ARM, inestable hemodinámicamente. Le hacemos una tomografía y nos encontramos con este paciente, con un edema generalizado, con contusiones múltiples, con
Sangre intraventricular. Miren, los ventrículos y ambos ventrículos laterales están prácticamente en hendidura, ni se los ven. Este paciente, ¿yo qué hago? Le pongo una fibra para medir la presión intracraneana. Este tornillo que vemos aquí, y esta es la fibra que entra en el cerebro para que yo la pueda medir. Pongo la fibra y tengo una presión de apertura de 56 milímetros de mercurio. O sea, altísima. Acuérdense que queremos tener por debajo de 20 o 20. Le hacemos las medidas terapéuticas y el valor promedio no baja de 47 milímetros de mercurio. ¿Qué tengo que hacer con este paciente? Tengo que hacerle una craniectomía descompresiva más plástica dural. Y es lo que vemos aquí. Miren cómo sacamos el hueso de la calota craneana, por lo menos 15 centímetros. Y hacemos una plástica de dura. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Que todo el cerebro que comprimía la línea media se vaya hacia afuera. Y así nosotros vemos cómo mejora, ya los ventrículos no se veían, como aquí los ventrículos ya se empiezan a ver. O sea, dejo de comprimir las estructuras mediales que son las que me van a terminar matando. A ver, veamos otro caso. Paciente, 56 años, politraumatismo TEC, caída de altura. Examen neurológico, Glasgow de 4 en 15, o sea, un paciente con un TEC severo, grave. Anisocoria por midriasis izquierda. Examen clínico, contusión bipulmonar. No, esto nos empeora más el cuadro. Bronco aspirado, intubado en RM. Le hacemos la tomografía y miren con lo que nos encontramos. Hematoma extradural, bilateral, bioccipital y parietal izquierdo, más un pequeño hematoma subdural del lado parietal derecho. Miren el tamaño, miren la compresión que produce este hematoma, miren la forma biconvexa, que comprime, prácticamente no se ve el ventrículo ni el cuerpo calloso, está totalmente comprimido. Vean en este corte coronal, no se ve prácticamente nada. Veamos en la ventana ósea, fracturas múltiples, bioccipital, parietal derecha. Miren esta fractura parietal, un horror de paciente, del caso, un horror. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Actuar rápidamente con este paciente. Acuérdense, en este caso tenemos que hacer una craniectomía descompresiva. Y miren cómo mejora. Este paciente está operado, pero esto no, ya vamos a ver bien. Acuérdense que eran más altas las lesiones. Pero ya tengo surco, tengo ventrículo, tengo inclusive aire, lo cual significa que hay espacio. Y si nosotros vamos subiendo, vamos viendo. Miren la craniectomía descompresiva que hicimos. Miren, paciente anduvo muy bien, no tuvo, recuperó todo su déficit neurológico. Obviamente, con el tiempo, cuando esto se recupera, al mes, a los 2 meses, se hace una cranioplastia para reponer ese hueso con material sintético. Pero miren cómo mejoró. ¿Se acuerdan que no veíamos el ventrículo? Bueno, miren cómo ahora se ve. En conclusión, chicos, hay que saber clasificar los TEC y cuáles son una urgencia o emergencia para poder salvarle la vida al paciente y disminuir la morbilidad. Muchas gracias.